Cuando quieras, Nadia. Bueno, Egunon, buenos días a todos y a todas. Es que ricasco, muchas gracias, Irache, por invitarnos a este ciclo de webinars que empezáis o retomáis, ¿no? Hoy. Y si os parece, voy a compartir la pantalla para empezar a explicaros un poquito, como ha dicho Irache, primero un poco quién soy, cuál es la organización que gestiono y luego ya profundizar en los dos proyectos que ha señalado y a partir de ahí, pues cualquier duda, cualquier cuestión, comentario, pues a vuestra disposición. Dejaremos un ratito para preguntas o cuestiones que queráis hacer. Vale, está compartiendo la pantalla. Todavía no se ve Nadia, ¿eh? ¿No lo veis? No. Este es el directo, ¿verdad? Antes nos ha Sí, salido a la... ha funcionado perfecto. Ha funcionado perfecto. Vale, voy a volver a compartir. Voy a ir si no a la pantalla 2. A ver si me deja. Aquí sí que veis, ¿verdad? Sí, yo me veo en grandísimo. ¿Ahora lo veis? Voy a probar otro método, a ver. Lo que has hecho antes con la pantalla 2, compartíamos, bueno, te veíamos tu escritorio ¿Veis el escritorio antes. Bueno, me con la, veía yo en grande. con la pantalla 2, no? ¿Ahora? ¿Quieres que comparta yo la presentación que me enviaste, Nadia? Un segundito, la última prueba. Voy a ver que te ves tú en grande, pero voy a ver si poniendo esta Perfecto, aquí. ya se Vale, ve. ahora sí, ¿no? Vale, he pasado la presentación a la pantalla 2. Vale, pues perfecto. Los proyectos que os voy a, que os voy a contar hoy un poco son jóvenes empleos de calidad a través de la transición ecológica y Smart Cities y Smart Jobs. Son dos proyectos que hemos puesto en marcha desde la consultoría Aldalán, uno en el 2021 y otro en el 2022, o sea que recientemente. Y son dos ejemplos dentro de todos los que tenemos, bueno, pues remitimos varios a Irache y al final seleccionamos estos para contaros un poquito porque están unidos con la triple transición que tanto se está hablando últimamente y tan necesaria es la parte tecnológica, la parte social y la parte medioambiental para introducir en todas aquellas acciones, itinerarios y programas que vayamos a poner en marcha, ¿no? Para aportar sostenibilidad e innovación en cada una de las actuaciones y pasos que demos, en este caso nuestro, en empleo. Os cuento rápidamente quién soy. Yo soy Nadia Maestro, soy la fundadora y directora de Aldalán, directora me toca, por haberla fundado en el 2004. Yo estudié psicología, hice un máster en recursos humanos. Como os imagináis, yo os toca a vosotros también y seguro que a muchas de las personas que tenéis cerca, pues mucha formación a lo largo de la trayectoria profesional para ir bueno, pues dando buen servicio a los clientes, ¿no? Tenemos diferentes áreas dentro de la consultoría que nos centramos principalmente en el diseño y puesta en marcha de programas para el empleo y en este caso los proyectos que os voy a comentar se encuadran dentro de nuestro ámbito de consultoría y proyectos para la empleabilidad.
Y también lo que os señalaba al principio, muy en clave de la triple transición. Estamos trabajando todo el tema medioambiental, social y tecnológico desde el 2020 con mucha profundidad en cada uno de los proyectos y programas que ponemos en marcha. Bueno, para comenzar un poco y contextualizar, antes de poner en marcha o definir y diseñar o codiseñar un proyecto, porque normalmente lo codiseñamos con la entidad cliente, que puede ser un Beargincha, un ayuntamiento, una agencia de desarrollo local, diputación, un servicio de empleo, un departamento de empleo. Tenemos varias fases. Una fase es la parte de consultoría. Nos reunimos con el cliente para ver qué misión, qué visión y qué valores tiene, ¿no? Porque al final el proyecto que vayamos a diseñar se tiene que impregnar de esos valores y propósitos que tiene el cliente. Aquí hay dos partes importantes. Una es el cliente, que a veces lo financia directamente el proyecto, puede ser un ayuntamiento, cámara de comercio, como va a ser, o un clúster, como vamos a presentar ahora, que lo pueden financiar directamente, o podemos ver y estudiar qué otras entidades pueden financiar los proyectos. Entonces, en este caso hay que mirar la misión, la visión y los valores del cliente y la misión, la visión y los valores de la entidad financiadora y a veces del decreto específico al que lo vamos a presentar, ¿no? Para que todo sea coherente, todo el programa que vayamos a poner en marcha. Hacemos la parte de consultoría, hacemos el diseño técnico, que son esas memorias técnicas y todos aquellos informes que estaréis muy acostumbrados a desarrollar y a presentar, sobre todo cuando vamos a un decreto, ¿no? Y queremos obtener una financiación, hacemos el desarrollo de esa memoria técnica. Ahora os voy a poner un ejemplo de un índice de memoria y toda la justificación de por qué poner en marcha ese proyecto y qué resultados se van a obtener con la puesta en marcha de ese itinerario. Ponemos en marcha el prototipo, porque normalmente son prototipos, son proyectos que incluyen innovación, por lo tanto, o en metodología, o en proceso, o en colectivo, o en procedimiento, no se ha realizado anteriormente. Y evaluación. Durante todo el desarrollo del proyecto hacemos una evaluación continua para ver si se van cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado en ese diseño primero. Aquí os pongo un poco, cuando decíamos antes que primero nos reunimos con la entidad cliente y codiseñamos un proyecto para poner en marcha, que muchas veces son proyectos para aumentar el empleo en una localidad específica, en un territorio concreto, en un colectivo específico, y desarrollamos una memoria muy concreta, ¿no? En esa memoria, os he puesto un ejemplo para que podáis ver, pues hacemos la introducción, ponemos el contexto, los objetivos de ese programa, la cohesión con la entidad solicitante, la cohesión con los objetivos, líneas y acciones, la cohesión con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Con los ODS, la cohesión con la innovación, porque al final todos tienen un grado de innovación. Luego ya detallamos las acciones del programa, qué acciones se van a poner en marcha, un diagrama de esas acciones, resultados esperados, la metodología y la evaluación que se va a utilizar, un cronograma, el equipo profesional que va a formar parte de este proyecto, recursos y equipamiento, detalle de gastos e ingresos por acción, los problemas que se van a responder con la puesta en marcha de esta iniciativa, problemas a nivel cualitativo y cuantitativo, factores de incidencia, colectivo al que nos dirigimos y luego pues, puede haber anexos de calendario. Este es un ejemplo del SMART que os voy a contar luego. Calendario, a veces también incluso hacemos lo que os comentaba antes, ¿no? Hay una parte en los proyectos que es vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Al final es hacer un estudio de mercado
de ese territorio, ese colectivo específico o ese área, como puede ser Smart Cities, con los que queremos trabajar, para ver qué empleo están generando en la actualidad y qué empleo van a generar a 3, 4 años, ¿no? Para tener una visión del ahora y el futuro, porque son proyectos que igual nos llevan desarrollarlos un año y cuando se preparen las personas concretas, pues qué futuro laboral les espera, ¿no? A qué puestos de trabajo van a poder acceder. Os ponía ahí que la memoria al final va a ser nuestra ruta del proyecto y esto es muy importante. Cuando diseñamos una memoria para presentar a la entidad cliente, a la entidad financiadora, al final luego esa tiene que ser nuestra hoja de ruta para poner en marcha, ¿no? Porque sí que vemos que hay veces que la memoria va por un lado y la ruta va por el otro, ¿no? Pues se tiene que hacer de tal forma que cuando ya hayamos diseñado esa memoria vayamos a seguir paso por paso todo lo que hayamos puesto en ella. No quita que en algún momento dado son prototipos, podamos tener un margen de actuación para ir viendo cómo mejorar, qué demanda el colectivo con el que estamos trabajando y poder introducir otras acciones o replantear, ¿no? Pero al final nos hemos puesto un horizonte y un camino y es importante que sepamos para que haya una organización, una coherencia y una conexión con todo aquello que nos hemos marcado. Bueno, voy a empezar por el de jóvenes empleos a través de la transición ecológica. Este es, al final lo llamamos jóvenes empleos verdes, ¿no? Resumiendo un poco el título, es un proyecto que lo que diseñamos junto con Aclima, que es el clúster de empresas de medio ambiente del País Vasco, y se presentó a un decreto de empleo estable y de innovación, que os lo he puesto aquí también, del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Ahora es el Departamento de Empleo, en vez de Inclusión, Cohesión Social e Igualdad. Hicimos todos los pasos que os he comentado. Nos sentamos con el clúster, vimos un poquito cuál era su visión, misión y objetivos, cuáles eran los objetivos y las líneas estratégicas del Departamento de Empleo de la Diputación Foral de Vizcaya y de este decreto en concreto, y a partir de ahí pusimos las líneas estratégicas del proyecto. ¿Cuáles eran estas líneas estratégicas que hemos seguido y este año hemos repetido proyecto con alguna variación? Generar empleo sostenible, crear una metodología innovadora, conectora del talento para las organizaciones y el empleo para las personas. Estamos en un sector, el medio ambiente, que está creciendo muchísimo. Las empresas demandan talento que no tienen y las personas, por otro lado, y esto nos pasa en muchos sectores, están demandando puestos de trabajo cualificados y puestos de trabajo en sectores en desarrollo, y este es uno de ellos. Entonces queríamos ver cómo encauzar a jóvenes profesionales en este campo y aportar talento a las organizaciones, abordar la igualdad de género en un sector masculinizado. Sí que estamos en un campo medio ambiente en el que hay muchas mujeres, pero vemos, al igual que en otros, que según vamos ascendiendo en la pirámide, son más los hombres los que ocupan esas posiciones que las mujeres. Entonces, bueno, pues queríamos hacer una introducción de un mayor número de mujeres en este sector. Dirigir la empleabilidad en un sector emergente hacia jóvenes, promover la cohesión social entre empresas, entidades y personas, y por eso he puesto aquí abajo ecosistema. Nosotros podemos trabajar en un proyecto en todas sus fases, desde el codiseño, presentación de memorias, desarrollo, evaluación, incluso el desarrollo de memorias finales, o solo en una parte de ellas, porque hay veces que la entidad que nos contrata ha hecho el diseño y ha hecho varias, o va a realizar varias áreas, y nosotros entramos solo en una, ¿no? O en varias. Pero sí que es verdad que cuando diseñamos todo el proyecto, nosotros lo que intentamos es formar un ecosistema, que es lo que nos funciona bien. Y ahí están las empresas, están las personas y están agentes tractores, como sois vosotros, de empleo y de formación,
para generar empleabilidad, que sea un programa que además de generar empleo en las personas que van a participar directamente, nos sirva de puente para otros programas que se puedan hacer, incluso como veíamos aquí, de impacto transversal para sensibilizar en los objetivos de desarrollo sostenible. Entrando un poquito más en detalle, esas son las líneas generales estratégicas. ¿Y cuál es el colectivo al que nos dirigimos? Nos dirigimos a un colectivo de edad hasta 30 años, como es el Departamento de Empleo de la Diputación Foral de Vizcaya. Estas personas tenían que estar empadronadas en Vizcaya, empadronadas en Vizcaya y en este caso también inscritas en Lanbide, en desempleo, y la formación era de formación profesional o un grado relacionado con el ámbito de medio ambiente. Y como os decía antes, mínimo el 60% eran mujeres. ¿Qué acciones pusimos en marcha? Primero, y como me entenderéis muy bien, la parte de difusión es clave, porque al final cuando tienes un proyecto, por muy de valor que sea, un proyecto relevante, a veces llegar a las personas objetivo es complicado, ¿no? Porque hay muchos proyectos que se están poniendo en marcha, hay muchas acciones que se están desarrollando. Entonces, pusimos en marcha una serie de herramientas y medios de comunicación para llegar al máximo número de personas posibles. Y ahí fue a través de una plataforma que tenía la entidad cliente. Mandamos también a Lanbide un registro para que ellos pudiesen ayudarnos a hacer una difusión con el colectivo específico a través del portal de empleo que también tiene Diputación, y luego a través de las redes sociales, de blogs de noticias dirigidos a jóvenes, de Beargintzak y de agencias de desarrollo local, en este caso de Vizcaya, que nos ayudaron a difundir el programa para llegar al máximo número de personas, porque para tener 13 participantes entrevistamos a más de 150 personas, más de 150 jóvenes, porque aquí había varias casuísticas. La primera es que estas personas tenían que cumplir las características que os he comentado de 30 años, formación determinada, etcétera. En segundo lugar, las empresas interesadas en participar en el programa, que iban a ofrecer becas a estos jóvenes, mandaban unos requisitos concretos. Y en tercer lugar, las becas que se fueron gestionando eran becas a través del convenio no laboral de Lanbide, por lo tanto se tenían que cumplir otra serie de requisitos, como que las personas no tuviesen más de 3 meses de experiencia profesional. Es decir, la difusión era crítica. Cuando nosotros hacemos difusión, utilizamos una serie de medios, pero también nos funciona muy bien llamar, convocar y hacer jornadas de presentación. Hacemos varias jornadas de presentación donde juntamos a todas aquellas personas que se han interesado por el programa y las explicamos en detalle todas las acciones que se van a poner en marcha. Y a partir de ahí, las personas interesadas se preinscriben y las llamamos para hacerlas una entrevista. En esa entrevista se las conoce en profundidad y a partir de ahí se hace la selección para las empresas, que luego ya os voy a detallar más. Os contaba en el detalle de actuaciones la difusión y también la selección de empresas. ¿Este programa en qué consistió? Consistió en que jóvenes que no habían tenido una experiencia previa en el ámbito medioambiental, sí formación relacionada, pudiesen tener un primer contacto con empresas verdes, con empresas del sector medioambiental, a través de prácticas no laborales con el convenio de Lanbide. Un convenio que posibilita realizar hasta 9 meses de prácticas, entre 3 y 9 meses de prácticas. Para la persona es un rodaje muy interesante porque es adquirir una experiencia durante 9 meses, y para las empresas lo mismo, porque es contar con jóvenes profesionales durante una etapa que te permite conocer si esa persona se ha adecuado a tus valores, a las funciones, a las responsabilidades, incluso si hay una posibilidad posterior de
de continuar dentro de la organización. Entonces, las 13 personas participantes tuvieron prácticas durante 9 meses, tuvieron una formación a medida en el ámbito de gestión medioambiental muy volcada a la economía circular y una formación que se fue aplicando. Fue una formación que se hizo se hizo a distancia a través del Instituto de Medio Ambiente, ISMED, que es el Instituto a Distancia de Medio Ambiente, y a partir de ahí, con esa formación y la formación que tenían, fueron aplicando dentro de la organización y tenían 2 tutores, un tutor dentro de la empresa y otro tutor que era un tutor de Aldalán para gestionar que esa formación se fuese aplicando y que durante las prácticas hubiese un desarrollo de competencias que ya se marcó al inicio en el convenio. También, como os he puesto aquí, además de una formación en herramientas básicas en gestión ambiental en la empresa y en la economía circular, se trabajó con los participantes 2 áreas. Una fue el desarrollo de competencias profesionales, todo lo que estamos hablando de soft skills, porque sí que tenían la parte de competencias técnicas, pero la parte de competencias blandas hay veces que no le damos la importancia que le están dando en las organizaciones. Entonces nos juntamos con los jóvenes de manera grupal en varias sesiones para prepararles en esas competencias de compromiso, responsabilidad, organización y planificación, visión y anticipación, trabajo en equipo, iniciativa y demás. Y sobre todo, concienciar a las personas jóvenes que dentro de la organización tenían la posibilidad de dejarse la piel, ¿no? De darlo todo para hacerse un hueco durante las prácticas, ¿no? Que las prácticas podían ser el puente para acceder a un empleo de calidad, que es al final lo que estaba buscando el proyecto. Os he puesto ahí también porque utilizábamos, cuando ponemos en marcha esa parte de difusión que para nosotros es tan importante, hacemos cartelería, hacemos circulares, donde explicamos bien en qué va a consistir el proyecto, tanto en este caso a jóvenes como a las empresas que podían participar. Aprendizaje globalizado, un aprendizaje que les posibilitó ver la parte local, un enfoque local y un enfoque del planeta, un enfoque presente y un enfoque futuro, unas prácticas encajadas porque fueron unas prácticas adecuadas al perfil de la persona y a la formación en economía circular que iban a desarrollar, y un empleo referenciado porque teníamos claro que si no eran esas empresas donde iban a continuar su labor, que pudiesen tener un referente tanto por la trayectoria que habían desarrollado ahí durante las prácticas, porque las empresas luego podrían referenciarles a otras entidades de ese ámbito o incluso a través del clúster, ¿no? Que es una fuente para conseguir un nuevo puesto de trabajo. Bueno, a partir de aquí hay una evaluación continua, como os he dicho antes, y los resultados que se consiguieron fueron de esas 13 prácticas, con las 13 participantes, las 13 personas consiguieron un puesto de trabajo dentro del sector ambiental. Algunas se quedaron en la propia organización donde realizaron prácticas y otras en otras entidades socias del clúster, por lo que conseguimos ese 100% de talento verde para las organizaciones y ese empleo de calidad para los jóvenes. Hay otra parte clave y que ha sido muy importante durante el desarrollo de este proyecto y el nuevo que estamos generando ahora, que es no solamente la sensibilización en los objetivos de desarrollo sostenible, sino la sensibilización de los jóvenes como protagonistas de la transición. Necesitamos darles un papel fundamental de participación en todos los cambios que se están dando, no solo medioambiental, sino que también social y tecnológico, y este proyecto puede ser un modelo en el que hemos visto que han sido partícipes de esos cambios porque ellos a través de las prácticas se han generado un pequeño hueco
para continuar en un empleo de calidad, un empleo verde. Os he puesto aquí sectores de las empresas que han participado y ubicación: tratamiento de residuos industriales, ingeniería, instalaciones y medio ambiente, consultoría, ingeniería y arquitectura, gestión integral. Al final, dentro del campo medioambiental, empresas de diferente tamaño y de diferentes áreas profesionales. Y luego los puestos de prácticas, que también eran un abanico bastante amplio: consultora junior, técnica de I+D+I, consultora de sostenibilidad, técnica para proyectos de medio ambiente. Y ahí tenemos dos ejemplos de dos participantes que, bueno, después de realizar las prácticas y todo el programa, consiguieron un puesto de trabajo dentro de la organización y luego así lo han marcado en sus perfiles profesionales, porque estos programas también durante el transcurso tratamos de que tengan un puente, unas posibilidades de empleo dentro de la organización en la que están, o si no es posible dentro de la organización, que vayan adquiriendo herramientas para que una vez acabe su itinerario en esa empresa, puedan tener los recursos para alcanzar un empleo fuera de ellas, ¿no? Son programas intensivos. Nosotros ya cuando tenemos las jornadas de presentación comentamos a todas aquellas personas que se van a sumar al proyecto que al final nosotros vamos a dar el 100%, pero que también vamos a pedir a las personas que están al otro lado que den el 100%. Y de ahí, cuando todos damos el 100%, o a veces un poco más, ¿no? Los resultados son, pues, pleno empleo y empleo de calidad. Y en el caso de las empresas que también se han volcado en esta iniciativa, pues que puedan tener el talento que están buscando. Y estamos hablando de sectores que necesitan personas muy a medida, muy ad hoc, ¿no? de lo que están desarrollando, de sus proyectos, y que esos 9 meses con una buena formación, seguimiento y evaluación, pues genera ese talento y esas competencias verdes que precisan para continuar esa competitividad en un sector estratégico y emergente. Y esto es un poco el primer proyecto. Si os parece, no sé si queréis comentar algo o... Igual, Nadia, pasamos al Sí. de Smart Jobs y hacemos luego un turno de preguntas para todo el mundo. ¿Te parece bien? Vale, me parece perfecto. Bueno, pues os hago un síntesis de resumen del proyecto de Jóvenes Empleos Verdes, un proyecto que se elabora con meses de estudio y en codiseño del clúster de Aclima, que se financia por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, que tiene como objetivo la participación de jóvenes en la transición medioambiental y en el acceso a un empleo de calidad a través de sectores estratégicos y emergentes, y que al final tiene un resultado de un 100% de inserción laboral a través de un recurso que es un convenio en prácticas de Lanbide, una formación muy a medida y a distancia para que pudiesen compatibilizar con sus prácticas, y un acompañamiento en el desarrollo y tutorización de esas becas y de la adquisición de esas competencias profesionales y de esas competencias verdes en el intensivo proyecto de 9 meses. Vale. Una vez explicado este proyecto, entonces, como comenta Irache, paso a detallaros el siguiente proyecto, que es un proyecto de Smart Cities, Smart Job, ciudades inteligentes y empleo inteligente, ¿no? Es un proyecto que desarrollamos junto con la Cámara de Comercio de Bilbao. Es un cliente con el que colaboramos desde el 2005 y ponemos en marcha diferentes programas para la empleabilidad y para el emprendimiento. Y en el 2020 nos reunimos porque hay un equipo de la Cámara que quiere desarrollar una iniciativa
para generar proyectos que puedan traccionar Smart Cities, ¿no? Territorios, localidades, ideas inteligentes. Con la unión de todo esto, como nosotros estamos muy vinculados o vinculados al 100% en el empleo, vimos que la generación de ciudades inteligentes tenía que estar cohesionada con la generación de empleos inteligentes. Y ahora vamos a ver, porque al final todo esto que queda como un contexto y como una visión, hay que aterrizarlo a acciones muy concretas. También fue un proyecto que se presentó al Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, porque a nivel de Vizcaya son los que trabajan mucho la línea de empleo estable e innovación, y ese era un poquito los objetivos de esta entidad. Y lo que fuimos promoviendo fue la competitividad y humanización en nuestro territorio, promover ese empleo inteligente, que al final es un empleo colaborativo, de calidad, estable y orientado a resultados distintos dentro de la triple transición, tecnológicos, medioambientales y sociales. Generar transición y transformación. Estamos hablando que salíamos del año 2020, un año con la crisis económica que seguía haciendo fuerza, con la crisis sanitaria, con las mascarillas, con el COVID y demás, y que necesitaba un replanteamiento de las ciudades, del territorio y sobre todo del empleo, ¿no? Teníamos miedo a que empezase la destrucción del empleo, no solamente en cantidad, sino en calidad, y tocaba replantearse un empleo sano, ¿no? Un empleo colaborativo, un empleo fuerte, un empleo transformador y un empleo que no dejase a nadie fuera. Este marco también involucraba a personas, ¿no? Cuando estamos hablando de ciudades inteligentes y territorios inteligentes, tienen que estar construidos o redefinidos por profesionales de diferentes sectores, ¿no? Un equipo híbrido. Por ello, el colectivo participante eran personas que tenían formación, incluso experiencia algunas, en el ámbito de trabajo social, economía, arquitectura, ingeniería, informática, psicología. La potencia del proyecto fue un poquito por los perfiles de estas personas. Perfiles de personas muy potentes que, sin embargo, debido a todas las crisis o incluso a situaciones personales que habían vivido algunas de ellas, llevaban al menos 2 años en desempleo. Entonces, sí que fuimos a un colectivo vulnerable, desempleados de larga duración, y a partir de ahí eran personas con diferente formación, con diferentes edades, incluso con diferentes inquietudes, pero todas ellas mostraban una inquietud y orientación hacia la parte de inteligencia artificial y hacia la inteligencia humana, ¿no? La humanización, la socialización, y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una parte importante de difusión en el proyecto. Y esto os lo cuento porque luego hablaremos un ratito. Cuando lanzamos estas iniciativas, pues bueno, pues hay que hacer una buena difusión, y lo vuelvo a remarcar porque seguro que es que ayer estaba en una jornada y comentábamos todo lo mismo, ¿no? De empleo, que muchas veces tienes iniciativas muy interesantes con muchas posibilidades de empleo, y sin embargo cuesta mucho llenar esos grupos, ¿no? Aquí también, además, cada vez que presentamos un proyecto de estas características, el colectivo es muy concreto, ¿no? O el territorio específico o la localidad. En este caso, fijaros, íbamos a un colectivo amplio en perfiles, sin embargo, en edad también nos pusimos un abanico que hacía que, claro, se abriese por una parte, pero por otra parte lo cerrábamos, ¿no? Porque pusimos un mínimo de 8 mujeres, y a partir de ahí, bueno, pues el objetivo era cuantas más pudiésemos incorporar, mejor, porque estamos hablando que en la parte Smart vuelve a haber más hombres que mujeres. Pues si comenzamos con Smart Cities, que son proyectos que se están generando ahora, vamos a introducir a la mujer desde su inicio,
desde sus cimientos, ¿no? Es la posibilidad. Y luego en edades pusimos 3 personas hasta 30 años, 9 entre 30 y 45 años y 3 con más de 45 años. Y lo que os decía antes, cuando haces una memoria, luego es una ruta y luego hay que cumplir todo aquello que has puesto en el papel. ¿Y por qué pusimos 9 personas entre 30 y 45 años? Bueno, pues pusimos 9 personas entre 30 y 45 años porque lo que vimos es en otros tantos programas con los que trabajamos es que hay muchos de ellos que se dirigen a o menores hasta 30 años o mayores de 45 y por lo tanto teníamos ahí un nicho que también necesitaba una atención y se estaba quedando sin posibilidad de acceder a estos recursos. Entonces, pusimos 9 personas para que tuviesen la opción de poder participar, ¿no? Y lo que os he comentado antes, de formación y de competencias. Vuelvo atrás. Todos nuestros programas tienen una conexión y cohesión directa con los objetivos, las líneas y las acciones de la entidad cliente. Es que si no es imposible. O sea, tiene que haber una coherencia en todo lo que hacemos. Ahora mismo vivimos en un mundo de incertidumbre. Si no damos una cohesión y una orientación a nuestra entidad, a nuestros proyectos, a nuestros itinerarios, a nuestras acciones, y cuando englobamos a esas personas en estos itinerarios nuestros, a estas empresas y a otros agentes, no hay esa orientación y esa guía, pues al final nos vamos a perder todos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar bien dónde estamos y a dónde queremos llegar. Ese es el primer paso. Y a partir de ahí, ¿qué acciones concretas vamos a utilizar, ¿no? Tener ese mapa. Y cuando introducimos un programa, una entidad financiadora, agentes tractores que vamos a sumar en ese ecosistema, ¿por qué lo vamos a hacer? Y sobre todo el para qué. Ese propósito, ¿no? Que es el que nos va a hacer conseguir que haya un impacto a nivel de empleo, que haya un impacto a nivel de competitividad en nuestro territorio, que haya un impacto a nivel social, porque al final es que lo necesitamos, ¿no? Lo necesita nuestro colectivo, lo necesita nuestro territorio y lo necesita nuestra entidad y las presentes y futuras generaciones. Entonces, es muy importante dar esa orientación y que el que entre dentro de nuestros programas sepa qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así. Este programa, ¿qué incluía? Incluía una parte de Smart Training, que era un entrenamiento en esa parte de ciudades inteligentes, de 100 horas, Smart Project, proyectos inteligentes de otras 100 horas, y Smart Job, que era la búsqueda de empleo, también en 100 horas. Fijaros, un proyecto de 300 horas. Al final somos muy ambiciosos porque en 300 horas queremos conseguir empleabilidad para todas las personas participantes, desarrollo de proyectos inteligentes, pero bueno, al final muchas veces los itinerarios nos marcan unos plazos y hay que atinar muy bien con esa parte previa en la que he insistido de hacer un buen diagnóstico, un buen estudio, una buena memoria y una buena difusión para que cuando parece que el programa empieza, que no es cuando empieza, porque ya llevamos muchos meses de trabajo conjunto, cuando lo lanzamos, pues ya lo tengamos muy elaborado y muy cohesionado para que sea focalizarlo en los aspectos concretos. Aquí estas 3 áreas se fueron dando, como veis un poquito el diagrama, de manera conjunta, es decir, paralelamente a la parte de Smart Training fueron desarrollándose, incorporándose proyectos, lo mismo para que una vez que tuviesen o fuesen adquiriendo la parte más teórica, fuesen aplicándola a proyectos reales, tanto aportados por organizaciones que se sumaron y propusieron un proyecto a los participantes, como por proyectos que los participantes en grupos o individualmente fueron realizando. Sí que comenzamos con una parte de teoría, no comenzaron todo a la vez, ¿no? Empezamos la parte de teoría, pero enseguida, al de pues 2-3 semanas de comenzar la teoría,
incorporamos los proyectos. Y al de 2-3 semanas de estar funcionando la parte de training y project, ya se incorporó la búsqueda de empleo inteligente. Os he puesto aquí un cuadro de formación para que veáis un poquito el contenido que se dio, ¿vale? En el bloque de Smart Training 1 de acercamiento a Smart Cities, gestión hacia territorios ágiles y exponenciales en el módulo 2. En el módulo 3 ya hablamos de STEAM, ¿no? de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería y de las matemáticas aplicadas a los territorios. Y en el módulo 4, la inteligencia en clave social y humana. Aquí era aplicar toda la parte de inteligencia artificial e inteligencia humana a la gestión de territorios o proyectos inteligentes. Os he puesto también algunos de los proyectos que se pusieron en marcha y tanto de la parte medioambiental como de la parte tecnológica como de la parte más social, ¿no? Tenemos uno de ellos que es rehabilitación energética de Ocharcoaga, otro era en el ámbito de dinamización del comercio local, otro era camino inteligente, otro de movilidad, otro de atención a personas mayores de 65 años para aglutinar todos los servicios que tenían o que tienen en el ámbito de ocio, centros de día, turismo, rehabilitación, etcétera, ¿no? Una web, como pone aquí, Vizcaya Te Escucha, ¿no? Para que pudiesen lanzar sus consultas y a través de la inteligencia artificial fueran llegándoles información de aquello que necesitaban, ¿no? Porque sí que pasa, ¿no? Al final en todas las edades y en todos los ámbitos que tenemos muchísima información y a veces el conocimiento no es tener esa información, sino saberla gestionar de manera adecuada. Y luego también la creación de un servicio de información geográfica y de movilidad integral. Fueron desarrollando proyectos que luego presentaron a empresas en una jornada final, porque al final lo que solemos hacer nosotros también es cuando acaban los proyectos, hacemos una jornada final con empresas, consultoras, entidades públicas, para enseñarles, bueno, primero ponerles en contexto por qué se ha hecho ese proyecto, todo lo que se ha realizado en ese proyecto y lo que se ha alcanzado, y que luego las personas que han participado también en el proyecto pues puedan brillar, ¿no? Puedan contar la formación que han adquirido y en este caso por los proyectos que habían desarrollado, y así también pues pueda ser una forma de un trampolín para darles a conocer. Voy a ir un poquito más rápida para llegar un poco en tiempo. A través de este proyecto, como había una parte muy importante que era la de Smart Job, ¿no? Empleo inteligente, y eso también marcaba la diferencia, les ayudamos a crear una página web donde pusiesen también y volcasen todo lo que habían desarrollado en este itinerario, todo lo que habían aprendido, que pudiesen contar y difundir y publicar sus perfiles profesionales y los proyectos en los que habían trabajado. Asimismo, les ayudamos a desarrollar currículums inteligentes que pudiesen tener palabras claves para aparecer en los buscadores de las empresas, de los headhunters, de los consultores de recursos humanos, y se sumaron también a The Glocal Network, que es una red para impulsar proyectos de emprendimiento y proyectos con impacto. ¿Por qué os cuento esto como final? Para que veáis un poco que todo lo que hacemos aquí tiene su coherencia y su conexión. Si estamos hablando de ciudades inteligentes, ha habido una formación para ese desarrollo de ciudades inteligentes, ha habido un desarrollo de proyectos, incluso ha habido una parte de empleabilidad con las últimas herramientas de inteligencia artificial y recursos para que tuviesen su posicionamiento profesional a través de ellas. Y luego
a la vez que hacemos mucha difusión para captar esos participantes, sumar entidades, sumar agentes tractoras que nos ayuden a difundir el programa y el espíritu y los propósitos de cada proyecto que llevamos a cabo, luego también es muy importante difundir los resultados que se han obtenido, compartir el conocimiento y la metodología con la que se ha trabajado para que sean sostenibles, para que sobre ello podamos ir cada día elaborando más proyectos pilotos y otros proyectos sobre los proyectos pilotos que nos puedan ayudar a avanzar en generar un empleo estable, un empleo de calidad y un empleo sostenible para todas y cada una de las personas que forman parte de nuestro colectivo o de nuestro territorio. Y con esto ya acabo, con esta diapositiva que quería poneros, de que al final son proyectos con propósitos en los que pesa el qué, pero sobre todo pesa el cómo lo hacemos, tiene importancia el por qué, pero sobre todo el para qué, y generar impactos en el ahora, en el mañana, en generaciones presentes y futuras, en el entorno próximo y en el planeta, y en el yo y en la conexión y cohesión con los demás. Bueno, pues con esto, esta parte finalizo intentando llegar a tiempo para que podamos ahora pasar a preguntas, dudas, cuestiones. Muchas gracias, Nadia. La verdad que me ha encantado la presentación. Creo que la has hecho además muy didáctica, muy bien organizada. Voy a parar la grabación